Buenos días, hermanos. Una hermosa mañana que el Señor nos da para poder compartir su santa palabra. Hoy vamos a referirnos a esa batalla que tenemos los padres de manera muy particular, y el tema titula La paternidad. Nuestro hermano Erwin daba lectura a este pasaje de Deuteronomio, pasaje en el cual nuestro Dios Todopoderoso daba aquellas instrucciones precisamente a los padres para que guarden la palabra, para que la tengan grabada en sus mentes, en su corazón. No solamente la tengan grabada en su mente y en su corazón, sino que también la tengan inscrita en los postes, en las puertas, y no solamente que la tengan ahí, sino que también se la enseñen a sus hijos, se la repitan a sus hijos, día, noche, en la mañana, en la tarde, en todo momento. El mandato de Dios para los padres es que estén enseñando la palabra, la obediencia a Dios, la obediencia que deben tener los hijos a la palabra de nuestro Señor. Continuando con la lectura, ahí en Deuteronomio capítulo 6, el verso 10 en adelante dice: Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame tu furor o el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masah. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. La advertencia de Jehová, nuestro Dios, para aquel pueblo judío que había sido liberado de la esclavitud egipcia y estando llevados a la tierra prometida, le dice el Señor que no se olviden de su palabra, que Dios es celoso, que no se apeguen a las cosas del mundo, que no se hagan paganos, que no se hagan idólatras, que enseñen a sus hijos, que guarden la palabra. Mandamientos desde el principio para los padres, mandamientos que siguen hoy para los padres, hermanos, para que inculquemos la palabra a nuestros hijos, para que podamos llegar a la promesa allá en los cielos, esa promesa que es para nosotros ahora, ese lugar hermoso que Dios se ha preparado para todos sus hijos. Nuestra batalla espiritual, hermano, la paternidad. Como cristianos tenemos muchas batallas que estar librando en este mundo. Satanás, nuestro enemigo, está atacando constantemente todas las cosas buenas que Dios hizo. El primer campo de batalla, hermanos,
Precisamente, el primer campo de batalla que Satanás agarró es el hogar. Recordemos, hermanos, que el hogar fue la primera institución que Dios estableció al principio. Cuando después de haber hecho toda la creación, e hizo al hombre, e hizo a la mujer de la costilla del hombre, después le dijo a la pareja, únanse, multiplíquense, formen el hogar, ¿verdad? Eso fue instituido por Dios. Y si fue instituido por Dios, ¿quién va a querer destruir? Satanás. Satanás es el perverso que va en contra de todas las cosas que Dios ha creado, de todo lo bueno que Dios creó. Y Dios dijo al varón que él se enseñoreará de todas las cosas creadas y que él será la cabeza del hogar. Satanás se fue por ahí, ¿no? Nuestra batalla espiritual, hermano, la paternidad. Es una gran batalla que estamos sorteando los padres hasta hoy en nuestros días, desde el principio. Satanás miró y dijo, bueno, yo tengo que atacar la cabeza. Recordemos, hermanos, que el hogar, que la familia y el hogar es la base de la sociedad, es la base de la sociedad del mundo. Comienza por la familia y las familias van haciendo una ciudad y las familias hacen el contorno de lo que es el mundo en general. Atacó Satanás la base, la cabeza, al varón, al papá de aquel hogar, ¿verdad? Entonces, hermanos, los padres somos un elemento clave, hermanos, en el fortalecimiento del hogar. Somos una clave muy importante, hermanos, en el fortalecimiento del hogar. Satanás se ha encargado de atacar desde el principio la cabeza del hogar, a los padres, a los papás. Si nosotros miramos, hacemos un análisis de todo lo que ha sido la cultura moderna desde hace unas varias décadas atrás, cómo Satanás se ha encargado de atacar a los padres. Han habido levantamientos en los años 60, si mal no recuerdo, los levantamientos de aquellos hijos que se sublevaron, que se levantaron y formaron, que iban en contra de los padres. Y andaron por ahí varios haciendo tribus o hippies en el mundo. También después vino el levantamiento femenil, las mujeres queriendo igualdad al varón, porque obviamente no puede ser, las mujeres queremos ser igual. Dios, hermanos, ha hecho al hombre y a la mujer y ha dado funciones maravillosas dentro de la familia que sí se respetan conforme a la palabra. Es el orden hermoso y valioso que ha puesto Dios en la humanidad. Pero no, el ser humano ha cambiado, ha tratado de cambiar ese orden que Dios ha establecido. Y desde luego Satanás se ha encargado de trabajar fuertemente para atacar la cabeza, para atacar el orden que Dios ha establecido. Años antes, cuando el boom de la televisión empezó, los programas televisivos y muchos empezaron a hablar de todos estos temas en contra del varón y de la libertad femenina o del levantamiento femenil, de la libertad de los jóvenes. Y se decía muchas veces, los dibujos animados, hay muchos dibujos animados y nosotros decimos, no, que son exagerados. Hermanos, cada cosa que Satanás ha ocupado parece no hacer daño, parece ser bueno, porque Satanás se viste como oveja, se viste de bueno, nunca va a venir siendo el malo, nunca va a venir horroroso.
siempre se va a presentar bueno, siempre se va a presentar con cosas que parecen ser buenas. Los dibujos animados, hermanos, y muchos programas televisivos de hace varios años atrás fueron en contra de aquella estructura que Dios había establecido desde el principio. Y ha ido trabajando, hermanos, fuertemente. Ni que se diga las películas, ¿verdad? Las películas también que han mostrado desde mucho tiempo. Y sabemos que esas películas, desde allá de Hollywood y desde otras producciones, son encaminadas por el perverso para distorsionar la mente humana, para dirigir a las personas, así como el maligno quiere. Y siempre van a estar haciendo las cosas, presentando en este caso a los padres como los inútiles, como los incompetentes, como los que no sirven, como los que la mujer es la que dirige, como que los jóvenes tienen toda la libertad, como que ellos tienen toda la razón, como que los padres son unos anticuados, como que los padres... Y muchos padres se han dejado guiar por eso. Y muchos padres se han dejado sumirse en esa enseñanza mundana y han dado lugar a aquello. Y han proclamado también muchos hombres hablando de esos temas a favor. Y así Satanás, hermanos, está atacando. Y tenemos que estar en esa batalla constante, hermanos, en esa lucha diaria. Esa transformación o ese cambio que ha habido desde varios años atrás, como les decía, hermano, nos tienen en estadísticas a nivel mundial. Los informes que se presentan en las organizaciones de salud, las organizaciones de justicia, las organizaciones de servicios sociales y muchas otras organizaciones, pues nos dan que como consecuencia, hermano, de el abandono de los padres en el hogar, de que no asumen los padres su función como cabeza de los hogares se han ido abajo. Hay una gran cantidad de hogares destruidos por la falta de la cabeza paternal. Hay un incremento, un alto índice, hermanos, de incremento en cuanto a suicidio de jóvenes, suicidios de esposas, y un incremento en las cárceles porque los jóvenes también se han ido a la vida desordenada, a un mal comportamiento. Ni que se diga de las violaciones y degeneraciones sexuales que se pueden dar en el mundo por causa de una falta de dirección, por una falta de cabeza en el hogar. Hogares destruidos, hogares empobrecidos, hermano. El surgimiento de pandillas de jóvenes que no tuvieron la guía de un padre que los conduzca, que los eduque, que les enseñe la palabra, el temor a nuestro Señor. Y vemos hasta nuestros días cómo eso se ha incrementado abismalmente. La drogadicción. Y en fin, una serie de actividades mundanas a las cuales ha llegado el mundo por la falta de la dirección de la cabeza del hogar. Así, hermanos, nosotros podemos ver que la palabra o que Dios se reivindica en su posición de haber hecho lo correcto en cuanto al orden que Él había establecido desde un principio. De esta manera también vemos que es algo tonto, es algo mundano, es algo sin sentido, las ideas o aquellas direcciones o aquellos cambios que quiere hacer el ser humano. Dios es el Señor de señores, hermanos. Dios tiene toda autoridad. Primera de Juan, capítulo 3, verso 20, dice: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas.
Nuestro corazón, hermano, nuestros pensamientos humanos y carnales pueden irse por cualquier parte y quererse hacerse los sabios, pero nunca vamos a poder llegar a la misma estatura del conocimiento y de la sabiduría de Dios. Recuerden, hermano, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios están muy por encima del pensamiento humano. Así que el ser humano, por más sabio que se haga, por más libros y cosas que pueda hacer o por más tecnología que pueda descubrir, nunca será más sabio que la mente de Dios. Y si Dios estableció un orden, eso es lo correcto, eso es lo excelente. Cualquier cosa que el hombre quiera hacer cambiando lo que Dios ha establecido es una necedad total y absoluta. Así que, hermanos, como cristianos, como aquellos hombres desde la antigüedad, aquellos hombres de Dios, debemos nosotros ser verdaderos militantes de la palabra de nuestro Señor. Los padres debemos estar ahí, hermanos, tomando el liderazgo. Si lo hemos abandonado, hermanos, los padres, si no estamos asumiendo nuestro liderazgo en el hogar como Dios así lo ha establecido, asumámoslo, hermanos. Seamos militantes fuertes y poderosos para cumplir la palabra de Dios, para que así vamos en contra de aquel perverso que nos tiene ahí sojuzgado en esa batalla paternal. Dice Deuteronomio, ¿verdad? Leímos el 6, vamos a leer ahora el capítulo 4 de Deuteronomio. Josué quiero leer primero para mirar este ejemplo de aquel hombre que después de Moisés y guiando al pueblo de Israel, después de que el pueblo se había perdido, después de que el pueblo había tomado rumbos equivocados, Josué, como hombre entregado a Dios y siguiendo fielmente y queriendo ser un militante consecuente con lo que él había aprendido, él dice así en Josué capítulo 24, versículo 14 y 15, Josué 24, versos 14 y 15 dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Palabras sabias y contundentes de ese hombre de Dios, Josué. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso también viene para nosotros, hermanos, varones, padres. Nosotros debemos ser firmes para decir: yo estoy aquí, yo soy la cabeza del hogar, yo cumplo su palabra, Señor, y voy a hacer que mi casa, o sea, mis hijos y mi esposa, también le sirvamos como usted quiere que le sirvamos. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere, hermanos, para los varones, que tomemos esa militancia ferviente. Es el llamado para todos los varones en esta oportunidad. Cuando Dios busca a sus siervos para que estén a cargo en la iglesia también, cuando Dios llama al servicio para que estén cuidando la iglesia, a los ancianos, por ejemplo, o cuando Dios llama a aquellos siervos para que puedan servir a la iglesia, a los diáconos, también les pide esto como requisito.
Dice Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 4, hablando de los requisitos a los ancianos, dice Primera de Timoteo 3, 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. El llamado a cuidar, el hermano llamado a cuidar a la iglesia, tiene que saber cuidar primero su casa, a sus hijos, que los tengan en sujeción con toda honestidad, con toda verdad. A los diáconos en el versículo 12, de ahí mismo, 1 Timoteo 3, verso 12, dice: los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. A los diáconos también. Y es que Dios quiere, hermanos, que todos los cristianos seamos así. Ese requisito no es únicamente para los ancianos y diáconos, es para todo cristiano, que gobierne bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción, que los eduquen, que los críen, que los tengamos ahí, hermano. Y para eso, obviamente, se requiere que podamos transmitir a nuestros hijos todo el conocimiento que Dios nos ha dado, ¿verdad? Que podamos enseñarles la palabra de Dios, que sepamos transmitir la voluntad del Señor para que andemos como buenos hijos, como buena familia. Y ahí era que quería recordar el pasaje de Deuteronomio. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 9 dice: por tanto, Deuteronomio 4:9, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. No solamente el deber de nosotros como padres es enseñar, educar a nuestros hijos, sino también a nuestros nietos. Así que, abuelos, no malcríen a los nietos. Generalmente, cuando somos padres, a los hijos, tratamos de educarlos con toda la rigurosidad que tenemos, pero cuando aparecen los nietos ya chivonean con el abuelo, ¿no? Y lo defienden. No le hagas eso a los padres y que no cumplan su labor de padre. Ahí están los abuelos metiéndose. No, hermano, hay que educar a los hijos y también a los nietos. Y también, obviamente, a toda generación es lo que quiere el Señor. Que vayamos transmitiendo ese conocimiento. Pero no solamente de boca, ¿no es cierto? Hay que darle el ejemplo, hermano. Debemos entrenarlos, debemos mostrarles cómo se hace, debemos corregirlos y debemos educarlos de una manera práctica para que puedan llegar nuestros hijos a esa madurez espiritual que Dios quiere. Es por eso que encontramos en el libro de Efesios, el apóstol Pablo escribiendo en Efesios capítulo 6, versículo 4, dice: y vosotros padres, ustedes, papás, así les habla el apóstol Pablo, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. A veces estamos muy airados para corregir a nuestros hijos y lo que hacemos es más bien que el hijo se rebele, ¿no? Cuando queremos corregirle. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Cómo debemos corregir? Que la disciplina vaya con la amonestación del Señor. No es mi amonestación, no es mi rabia, no es lo que yo creo que es así, la corrección. Yo debo inculcarle a mis hijos la palabra en esa corrección. Yo debo corregir a mis hijos con la palabra de Dios. Yo debo corregir a mis hijos como Dios lo haría y como Dios nos corrige a nosotros. Pongámonos en el lugar. ¿Qué ha hecho Dios para corregirnos? ¿Qué hace Dios para corregirnos? ¿Cómo nos trata? ¿Cómo busca
Entonces, no exasperéis o no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y es por eso que el mandamiento desde la antigüedad en Proverbios 22:6 instruye al niño en su camino. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es el consejo sabio desde allá en Proverbios. Instruye al niño en su camino. ¿Sí? ¿Cuál camino? ¿Cuál camino? El camino del joven, el camino del niño, el camino mío, el camino del padre. ¿Cuál camino vamos a buscar para instruirlo? Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Vamos, instruyámoslo en el camino correcto. Vamos, hermano, hagamos eso, es nuestro deber. Es un mandato del Señor para usted, papá. En esta oportunidad es para nosotros los papás, que nos hagamos nosotros cumplir o vayamos a cumplir el compromiso que Dios nos ha dado. Y eso comienza, hermanos, para ser buenos padres. Comienza obviamente con la determinación que Dios hizo desde un principio a la pareja, ¿no es cierto? Debemos ser buenos esposos para poder ser buenos padres con nuestros hijos. Y es bueno que recordemos lo que la palabra nos dice en esa relación maravillosa que quiere Dios que tengamos. Y como ejemplo se pone nuestro Señor Jesús con la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 22 en adelante dice así. Efesios capítulo 5, versículo 22. Y leemos así. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Para poder ser buenos padres, necesitamos ser buenos esposos. Es lo que nos dice la palabra. Para que nosotros podamos ser esos buenos guías en nuestro matrimonio, en nuestro hogar. Porque, hermanos, ¿sabe qué sucede? Generalmente los hijos varones miran la clase de padre o miran la educación que recibió de su padre, y ellos así también son parecidos o son iguales cuando ellos también son padres. Generalmente pasa eso. Y generalmente la hija mujercita, quiere un esposo o busca un esposo con los parámetros que ha aprendido de su papá o que ha visto en su papá. Así que debemos ser buenos padres, para que seamos buenos ejemplos, para que nuestros hijos sigan buscando
aquel parámetro que Dios le ha dado para que ellos sigan adelante. Si no somos buenos padres, o en todo caso, si no somos buenos esposos, obviamente no vamos a ser buenos padres y obviamente vamos a salir de ese parámetro, porque nuestros hijos no querrán ser iguales a nosotros, o porque nuestras hijas no querrán un padre terrible, un padre detestable que fue su papá de ella. Así que, hermano, debemos nosotros cumplir con esa forma y con ese orden que Dios ha establecido para que seamos también el parámetro para que nuestros hijos sean adelante. Hay una gran responsabilidad entonces, hermanos, en nuestra lucha. En esa lucha, en esa batalla contra el maligno, la paternidad. Y hay un principio, hermanos, una gran responsabilidad que Dios nos ha dado y que es bueno que la miremos. Tenemos que ser padres que apliquemos una disciplina correctiva a nuestros hijos, pero una disciplina compasiva. Voy a leer unos cuantos proverbios, esos proverbios que han sido dados por Dios para que nosotros podamos guiarnos. Proverbios capítulo 3, versículo 12, por ejemplo, dice así, Proverbios 3, 12, dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. El castigo, hermanos, es una muestra de amor, así nos dice la palabra, ¿sí? Porque Jehová al que ama castiga. Así como el padre, cuando quiere al hijo que se encamine bien, también lo corrige o lo castiga. Proverbios capítulo 13, versículo 24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. No, pero es que todavía es chiquitito. Ya va a aprender cuando sea grande. Déjenlo que sea malcriado, que se revuelque, que zapatee, que se tire allá, que grite. No, hermano. Usted ama a su hijo, corríjalo desde chico, dice la palabra. No es por alabarme, hermano, pero yo con mis hijos, cuando iba y salía, íbamos al mercado, supermercado, donde sea, nunca me hicieron un ápice así para pedirme o sacar algo sin mi permiso. Hay que corregir a los hijos, hay que enseñarles, hay que guiarlos, hay que mostrarles el camino, hay que mostrarles lo que es bueno y lo que es malo. Hermanos, corrige, porque si no, usted demuestra que no ama a su hijo cuando no aplica la corrección. Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Sí? Sabemos, hermanos, que esta condición humana nos lleva a que el muchacho empiece a salir con sus cosas pecaminosas cuando empieza a hacer sus malcriadeces. Es de manera natural. Por eso es que Dios nos dice, corrige, aplica la vara de la corrección para alejarlo, para corregirlo, para que no siga en esa actitud mundana que por naturaleza empieza a mostrarse desde temprana edad. Corrige, instruye, guía. Y nuevamente la recomendación, Proverbios 23, 13 y 14 dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y lo librarás o librarás su alma del Seol. La corrección, hermano, no lo va a matar. La aplicación de la vara o del castigo que se le aplique no lo va a matar. Por el contrario, dice la palabra,
será para salvarlo de que vaya al Seol, será para salvarlo de que su alma se pierda en el infierno, será para salvarlo de que él no vaya a formar parte de esos hijos mundanos o de esas personas degeneradas que andan en el mundo, sino que sean parte de la familia de Cristo, sino que sean hijos de nuestro Señor, sino que sean aquellos que continúen llevando y proclamando la palabra y que sigan siendo ejemplos para otras generaciones. Así que, hermano, es necesario corregir. Y hay muchos proverbios y hay mucha enseñanza, ¿sí? Y volvemos otra vez a insistir, hermano, ¿debemos nosotros aplicar la corrección? Sí, pero no de una manera abusiva, fría, incompasiva, ruda, o como queramos llevarlo, mundana, sino como Dios quiere que la llevemos, ¿no es cierto? Como Dios quiere que la hagamos. Y volvemos a leer Efesios 6:4, ¿verdad? Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No se trata de que el hijo se rebele, no se trata de que el hijo empiece a tener rabia contra usted, papá, sino de que lo respete porque usted le está enseñando la palabra, porque usted le está mostrando, porque usted le está hablando, porque usted está llegando a su corazón, porque las lágrimas que tiene que derramar el hijo no es por el dolor que pueda aplicarle el cinturón o la palmada o lo que quiera hacer físicamente, no. El llanto y el dolor y el sufrimiento y el reconocimiento que tiene que tener el hijo es que las palabras y la enseñanza y la corrección del papá le lleguen a su corazón, para que su corazón sea el que responda en obediencia. Colosenses capítulo 3, verso 21 dice: Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Ah? No es cuestión de desalentarlos, es cuestión de animarlos, es cuestión de levantarlos, es cuestión de encaminarlos, es cuestión de que sigamos juntos en esta carrera hacia la victoria final. Sí, mis hermanos, el impacto tiene que ser así. Recordemos a Dios, nuestro Padre, a Dios quien Él quiso ser nuestro Padre. Dice Romanos capítulo 1, versículo 7, porque así lo vemos frecuentemente en la palabra del Señor, como Dios hace referencia de que Él es nuestro Padre, de que sigamos o que hagamos las cosas como Él las hace. Romanos capítulo 1, versículo 7 dice: a todos los que están en Roma, era la carta enviada por el apóstol Pablo, y el saludo que da el apóstol Pablo dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De Dios nuestro Padre. Él siempre quiso ser nuestro Padre. Él siempre quiso ser nuestro protector. Él siempre quiso ser nuestra guía. Él siempre nos quiso tener a su lado. Él no quiere que nos apartemos de Él. Él no quiere que nadie se aparte. Y es por ello que a nosotros, padres terrenales, nos ha dado la función, esa función que Él cumple con todos nosotros, para que nosotros la cumplamos con nuestros hijos. Así se presentó Dios a los cristianos del primer siglo. Los corintios les decía: paz a vosotros, de Dios nuestro Padre. A los de Éfeso también. Y fíjense cómo leemos allá. Vamos a Gálatas, hermanos, Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7, dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos,
Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Dios en su inmenso amor nos ha redimido, nos ha rescatado, nos ha librado del pecado a través de la sangre de Cristo. Ya no somos esclavos, ya no somos criaturas, hermanos, somos hijos de Dios. Tenemos un Padre maravilloso. Y si hijos de Dios, herederos. Somos herederos de toda esa grandiosidad de lo que Dios tiene. Somos coherederos con Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que, amados hermanos, si nosotros, como padres ahora, si nosotros somos un mal ejemplo para nuestros hijos, si nosotros, padres, ahora no estamos cumpliendo con nuestro rol paternal, si nosotros, padres, nos estamos dejando vencer en nuestra batalla espiritual contra el maligno, estamos regalando, estamos dando en bandeja de oro a nuestros hijos al maligno, porque ellos, obviamente, no van a tener una buena relación con nuestro Padre Celestial, porque no hemos sido los padres que Dios quiere que seamos. Así que, amados hermanos, como en el caso de las mamás, que tienen una función muy valiosa en el hogar, los padres también vemos a través de las Escrituras que tenemos una responsabilidad inmensa. Hay una responsabilidad grande que Dios ha puesto a nosotros los papás en el hogar para poder guiar a nuestros hijos. ¿Ah? Si así, hermanos, lo quiso el Señor, si así fue el orden que Dios estableció desde un principio, hombre y mujer, fue por una buena razón, ¿verdad? Fue por una excelente determinación de Dios, porque Dios es perfecto y así lo quiso. No pasemos por alto, no nos hagamos los tontos, no ignoremos, hermanos, el propósito, el mandato que tenemos que llevar adelante nosotros los padres, cumplir con nuestra función, porque si no, vamos a acarrear consecuencias, hermanos. Vamos a tener que dar cuenta a Dios si lo estamos haciendo mal. ¿Ah? Recordemos que la ausencia del Padre, hermanos, ha causado y sigue causando grandes estragos en nuestra sociedad. Y la peor consecuencia, hermanos, el peor estrago que se está viendo en el mundo es que muchos hijos hoy no quieren saber de Dios. ¿Con qué cara yo puedo hablarle a mis hijos de Dios si yo no soy un hijo de Dios? ¿Con qué cara puedo hablarle de obediencia a Dios a mis hijos si yo no obedezco a Dios? Es una gran responsabilidad, hermanos. Dios nos ama. Dios nos aprecia grandemente a nosotros los padres. ¿Sí? Y obviamente nos tiene con mayor aprecio a todos los que nos esforzamos en ser lo que Él quiere que seamos, verdaderos padres. Que Dios nos bendiga, hermanos, y sigamos adelante. Bendiciones.